Shabbat Shalom para todos, buenas tardes. Aquí estamos en esta tarde de Shabbat. Damos gracias a nuestro Dios, damos gracias al Eterno por permitirnos estar con vida hasta hoy. La verdad que en medio de tanta situación que está viviendo la sociedad, el mundo, y sobre todo con el peligro que está habiendo en el Medio Oriente, sobre todo la tierra de Israel, estar con vida hoy, poder tener un Shabbat en Shalom, no tiene precio. Así que damos gracias a Dios, damos gracias a nuestro Rey, porque Él es bueno con nosotros, Él nos ha mantenido con vida. Y bueno, aquí estamos en esta tarde, ya a unas horas de comenzar el día 50, ¿sí? Finalizando el día 49 de la cuenta del Omer y comenzando el día señalado, el Moed del Eterno. Así que damos gracias, contentos por haber vivido este proceso de 49 días, después de haber vivido Pesaj, después de haber presentado nuestras primicias en la festividad de Bikurim y dando inicio a la festividad justamente de primeros frutos. Desde ahí comenzamos a contar 49 días, 7 semanas, para ser exacto, contando 7 Shabbat, y hoy estamos en el Shabbat número 7. Así que estamos contentos, con muchas expectativas, estamos siendo instruidos por nuestro Dios, estamos siendo preparados por Él para lo que se viene, no solamente en las próximas horas donde entraremos al día señalado, a la festividad, sino preparándonos para lo que vendrá después de la festividad, donde entraremos a un nuevo tiempo, donde entraremos a una nueva dimensión, a una nueva etapa, donde habrá mucho más cosas que se van a acelerar por causa de los tiempos en que estamos viviendo. Así que preparándonos las próximas horas, específicamente aquí donde nos encontramos, en esta parte de la tierra, en el sur de Argentina, en la Patagonia. Tenemos la convocatoria ahí ya en unas 2 o 3 horas más, para juntarnos, para celebrar, para ser instruido, para escuchar la voz del Eterno y sobre todo para que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, pueda traer una dirección, pueda traer en cada uno de nosotros, y aún los que en sus casas estén reunidos en este día, porque como sabemos, a veces por diferentes cosas y aún situaciones de cada lugar, es difícil poder estar juntos, pero si usted tiene la posibilidad de juntarse, está buenísimo. No se pierda, no deje por favor de estar con la comunidad, con la familia, porque es allí donde envía Dios bendición, ¿sí? Y es en los tiempos señalados donde el Eterno envía esa bendición, envía esa frescura, envía de su Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Así que nos estamos preparando, nuestro corazón está siendo alineado, estos 49 días el Eterno Dios nos ha venido santificando, nos ha venido preparando para llevarnos a la cima, ¿sí? Llevarnos al Sinaí y llevarnos al aposento alto, donde seremos revestidos con poder para luego enfrentar una nueva etapa y todo lo que se viene. Así que contentos, les animo, ¿sí? En este día de Shavuot, ¿sí? Donde estaremos no solamente convocados, recibiendo las directrices del Eterno, sino también
donde tenemos la oportunidad de presentar nuestras primicias, ¿sí? Si hay un momento en el año, ¿sí?, donde debemos de presentar nuestras primicias, son 3 veces, ¿sí? Y no es cuando nosotros queremos, no es cuando nosotros se nos ocurre, como quizá a veces algunos hacen primero de año, a mitad de año. No. Nosotros presentamos poco de lo mucho que el Dios eterno nos ha dado. Así que la primer primicia nuestra fue en Bicurín, fue en la festividad de Bicurín de primeros frutos. Luego, en las próximas horas, en la festividad de Shavuot o Pentecostés, es la segunda primicia que se entrega, donde nos presentamos delante del Eterno, sí, con gratitud de lo que Él nos ha dado y nos va a proveer. Entonces, y la tercera primicia que presentaremos es al final del año bíblico, que es allá más o menos como septiembre, octubre, que es la festividad de Sukkot, la de tabernáculos. Así que estamos preparados, estamos contentos, pero también yo quiero compartir, quiero ministrarles una palabra en esta hora. Quiero ministrarles una palabra que tiene que ver juntamente con la porción, con la porción de la parashá de esta semana, ¿sí? La porción de esta semana se llama Bet Midbar, que traducido es en el desierto, ¿sí? La porción de esta semana que abarca el libro de Números, capítulo 1, versículo 1 hasta el 4, versículo 20. Todo ahí encierra la porción de esta semana y donde estamos estudiando. Pero sobre todo, para lo que poder entender un poco más, cada Shabbat nosotros estudiamos una porción de las Escrituras teniendo la Torá como base, y luego vemos algunas porciones de los profetas que se llama la Haftará, y también estudiamos los escritos del primer siglo o lo que llamamos Nuevo Testamento, ¿sí? Es hermoso poder estudiar todo esto porque nos vamos a dar cuenta que todo el Nuevo Testamento está basado como fundamento en la Torá y en los profetas. Así que la porción que hoy estudiamos tiene que ver con la primera palabra. Recordemos que cada vez que cada parashá, el nombre de la parashá lleva por nombre la primera palabra. Entonces, en este caso, el libro de Números, que en realidad la palabra número no es el nombre original del libro, sino que el nombre original es Bet Midbar o Bad Midbar, ¿sí?, que significa, ¿sí?, en el desierto. Entonces, vamos a encontrar mucho más riqueza al entender desde la perspectiva hebrea. Ahora, la parashá de esta semana, que tiene que ver con el desierto, y es donde yo me quiero centrar en esta tarde, ¿sí? Creo que de alguna manera el mundo entero hoy está atravesando un desierto. Creo que las familias están atravesando un desierto. Creo que las naciones están atravesando un desierto. El problema está el concepto que tenemos sobre desierto, o qué definición nosotros tenemos de la palabra desierto. Porque para algunos el desierto puede ser un motivo como de castigo, puede ser un motivo, por ejemplo, la expresión o la palabra desierto para algunos puede ser que está pasando una crisis, un problema. Lo primero que se nos viene a nuestra mente, por ejemplo, cuando aparece la palabra desierto, es que algo hemos hecho mal, ¿sí? La palabra desierto, por ejemplo, siempre es cuando una persona está pasando un periodo de pruebas. La palabra desierto, por ejemplo, es cuando lo relacionamos con algo físico también, que tiene que ver con arena, con sol, con calor por el día, frío por la noche, un lugar donde no hay nada, solamente arena. Entonces, cuando la Escritura nos plantea esta parashá en cuanto al desierto, ¿sí?, al Bet Midbar,
vamos a encontrar que es totalmente opuesto al pensamiento en el concepto que hemos tenido. Entonces, la Torá, por ejemplo, la Torá, sin embargo, cuando nos plantea la definición de lo que es la palabra midbar, que es desierto, es como decir que viene a traer una buena noticia. ¿Sí? Parece algo contradictorio, porque en nuestro pensamiento la palabra desierto tiene que ver con todo lo malo, pero sin embargo la Escritura, la Torá nos plantea que es algo bueno, es algo extraordinario pasar por un midbar. Midbar significa desierto. Entonces, para entender un poco esto, por ejemplo, recordemos que el pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo de Israel, cuando está viviendo en Egipto, ¿sí? Estuvo muchos años donde Dios prometió que después de una etapa, de un tiempo, Él iba a sacar al pueblo y lo iba a llevar nuevamente a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. Ahora bien, cuando el pueblo en Egipto clama a Dios, ¿sí? Cuando el pueblo en Egipto clama a Dios, dice que Dios escucha el clamor de ellos y se acuerda del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces es ahí donde Dios comienza y llama a Moisés, que estaba pastoreando, ¿sí? Las ovejas de su suegro Jetro, y es ahí donde Dios tiene un encuentro con Moisés y ahí es donde le da la misión o le da las directrices para que pudiera ir y libertar al pueblo de Israel. Entonces, cuando llega el momento de la liberación, es ahí donde nosotros conocemos eso como Pesaj, ¿sí? Pesaj es la primer festividad que Dios establece. Recordemos que Pesaj, conocido como Pascua, es la festividad cuando en la muerte de los primogénitos Dios ordena sacrificar un cordero y con la sangre poner en los dinteles de las puertas para que cuando venga el ángel de la muerte y viese la sangre pudiera pasar por alto. Entonces Pesaj es pasar por alto. Entonces el objetivo de Dios no solamente era que el pueblo pudiera vivir un Pesaj, sino que el objetivo principal de Dios era llevar al pueblo a la tierra prometida. Ahora bien, para llevarlo a la tierra prometida de Pesaj, ¿sí? Y esto tiene que ver y está conectado con el proceso que nosotros hemos estado viviendo estos días. Por ejemplo, en el primer mes bíblico, que fue el primer mes de Nisan o de Abib, vivimos a los 14 días del mes de Nisan, vivimos la festividad de Pesaj. Ahí donde celebramos no solamente el Pesaj de la salida de Egipto, sino también el Pesaj que fue cumplido proféticamente por nuestro Mesías Yeshua. Entonces, en Pesaj, después, ¿sí? Al otro día, cuando presentamos la primicia, es ahí donde comenzamos a contar. El Eterno nos pide contar 49 días. Entonces, hay un proceso de Pesaj a Shavuot, ¿sí? Hay un tiempo de Pesaj a Shavuot. Hay un proceso donde el Eterno Dios los hace atravesar 49 días y al día 50 Dios iba a descender y a entregar la Torá, los mandamientos o la constitución de un pueblo. Entonces, el objetivo de este proceso era que Dios, el objetivo del Eterno en el pueblo era reafirmar la identidad de hijos, pero también la identidad de pueblo. ¿Qué quiere decir con eso? Que el pueblo había estado viviendo en Egipto algunos dicen por 400 años, otros dicen por 210 años, en fin.
sean los años que estuviesen, dice que habían pasado muchas generaciones. Entonces ellos habían perdido de alguna manera, o gran parte de ellos habían perdido la identidad del pueblo. Entonces bajo el yugo del faraón, donde ellos estaban esclavizados, ellos habían perdido y su cultura había sido afectada por la cultura egipcia. Entonces es ahí donde ellos claman, Dios los escucha, Dios los liberta, pero en ese primer estadio que es de Pesa a Sinaí hay 50 días. Eso es también conocido como la cuenta del Homer. Ahora bien, la parashá de esta semana nos lleva a entender justamente el midbar, el desierto. Y la palabra desierto, o la palabra midbar en el hebreo más, ¿sí? En realidad significa o tiene que ver con una etapa. El midbar o el desierto tiene que ver con una etapa. Tiene que ver con también, no solamente con una etapa, sino que tiene que ver con una conversación, ¿sí? Y la raíz de esta palabra es la palabra davar, que significa palabra. Entonces, quiere decir esto, que el desierto no es solo un lugar. El midbar no es solo un lugar físico, sino que es una etapa. ¿Se entiende? Sino que es una etapa, llamémosle espiritual, que toda persona debe de enfrentar de alguna manera y cuyo objetivo que Dios tiene es hablar al corazón y llevarlo a una perfección en el Mesías. ¿Se entiende? Entonces, el midbar que significa desierto, es una etapa, ¿sí? Es una etapa y es también un tiempo donde se establece una conversación. ¿Para qué sirve entonces el desierto? ¿Para qué sirve el midbar? El midbar sirve, o el desierto sirve para, como una etapa, como un tiempo para que el eterno Dios pudiese hablar con nosotros. ¿Se entiende? ¿Para qué Dios tiene que llevarnos al midbar? ¿Para qué Dios tiene que llevarnos al desierto? El eterno Dios nos lleva al desierto, ¿para qué? Porque es en el desierto donde podemos tratar temas que tienen que ver con la profundidad de nuestro corazón. ¿Se entiende? Por ejemplo, en el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14, hay un pasaje muy extraordinario, muy hermoso, muy que habla realmente de un Dios enamorado de su pueblo. Y dice, por lo tanto, Oseas capítulo 2, versículo 14, dice, por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y hablaré al corazón. ¿Se entiende? Y hablaré al corazón. Entonces, el objetivo del midbar, el objetivo del desierto, es para Dios hablar a nuestro corazón. Ahora, hay un ejemplo práctico, y es cuando Yeshua es llevado al midbar, es llevado al desierto, donde su vida, ¿sí?, va a ser probada. O sea, Yeshua fue llevado al midbar de su vida antes de comenzar su ministerio público, ¿sí?, ante el pueblo. O sea, en otras palabras, Yeshua también pasó por un midbar. Yeshua también pasó por un desierto, aunque haya sido físicamente,
pero también es una forma o una figura de un desierto interno, de un desierto espiritual, si le podemos llamar así. Entonces, es algo claro que Yeshua fue llevado al desierto con un claro objetivo, ¿sí? Que era para su desarrollo espiritual, para un crecimiento espiritual. Es para llegar a la cima, a la cumbre de algo poderoso que Dios iba o traería sobre su vida. Entonces, algo muy interesante, porque por ejemplo, Yeshua dice ahí en Lucas 4 que Yeshua vino del Jordán lleno del Espíritu de Dios, del Ruach HaKodesh. Y ahí vemos la conexión que hay. ¿Se entiende? La conexión que hay con esta para allá. Entonces, Yeshua fue llevado al desierto solo estando, lleno del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Fue el Espíritu de Santidad quien llevó al Midbar con el fin de él ser probado. De esto aprendemos que es un trabajo del Ruach. De esto aprendemos que es un trabajo del Eterno. De esto aprendemos que es Dios quien tomó al pueblo. Es Dios quien tomó a Yeshua. Es Dios quien nos ha tomado a nosotros, ¿sí? Y nos ha introducido a un desierto, llamémosle el desierto de la vida, para mostrarnos la realidad de nuestro corazón. Entonces, ser introducido al desierto, es como dije al comienzo, es una buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Porque es una señal que nuestro corazón está funcionando bien. ¿Se entiende? Es una señal que está funcionando bien. Porque si estamos siendo llevados al desierto, es porque el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, nos ha hablado, nos ha direccionado el camino que debemos de seguir. Es el Espíritu de Santidad el que hace que nuestro corazón funcione bien, ¿sí? Y como está escrito, dice que Él redarguirá de justicia y de pecado. Entonces, el objetivo del Ruach HaKodesh es direccionarlo, es redarguir la justicia y redimirnos del pecado. Entonces, mostrándonos esto, entonces vemos que uno de los objetivos principales del Midbar, del desierto, ¿sí? Es lograr que cada uno de nosotros deje el egoísmo de lado. El objetivo del Midbar es dejar la arrogancia de lado. El objetivo del Midbar es dejar la soberbia de lado. Porque ya no es lo que a mí me parece, sino que me predispongo a obedecer la voz del Ruach HaKodesh, quien me está direccionando a ir al Midbar. Ahora, es verdad, y por la referencia bíblica que tenemos en Lucas 4, es verdad que en el desierto nos vamos a encontrar con fuerzas espirituales muy tremendas, como lo fue el ejemplo de Yeshua. Yeshua, cuando fue llevado al desierto, dice que él se encontró con el mismo Luzbel, con Hasatán, con el diablo. Entonces, si nosotros en el tiempo presente estamos viviendo un midbar, estamos viviendo un desierto, entonces en el tiempo, en el contexto en el que nosotros nos encontramos hoy, en medio de una crisis social, por medio de que ha sido afectado por el COVID-19, donde ha puesto a la sociedad, al mundo entero, en una situación muy caótica, muy
muy de crisis, o sea, entonces nos vamos a encontrar con que el escenario que hay afuera, la sociedad, es las fuerzas espirituales de maldad operando para traer una confrontación y para probar, en cierta manera, ¿no? Pero para probar, para Dios permitiendo lo del COVID, permitiendo lo que está sucediendo afuera para ser probados a nosotros, si en nuestra identidad, etcétera. Recordemos que Dios sacó al pueblo de Egipto con el objetivo de llevarlo a Shavuot, porque en Shavuot iba a ser reafirmada la identidad. Entonces, todo esto lo encontramos, por ejemplo, todo esto sucede en la etapa. Midbar significa etapa. Midbar significa etapa. Entonces, todo esto lo encontramos en una etapa que llamamos el desierto. Y es ahí que se puede, es en el desierto donde nosotros podemos acceder a lo que Dios ha tenido para nosotros. Vamos bien hasta ahí. Ahora bien, fíjese que el Evangelio de Lucas, capítulo 4, hay algo muy interesante. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, dice que Yeshua, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado al desierto por el Espíritu. En el contexto de este pasaje, vamos a ver o nos vamos a encontrar con que Yeshua viene del Jordán, está viniendo de ser bautizado, viene de hacer la tevilá en agua, cuyo lo hizo por medio de Juan el Bautista o Juan el Inversor. Ahora, juntamente con la tevilá, con el bautismo en agua, Yeshua recibe el bautismo del Espíritu Santo. Quiere decir entonces que en Lucas 4, versículo 1, Yeshua viene de vivir un Shavuot, un Pentecostés. ¿Se entiende? Viene de vivir un Pentecostés. Él viene de recibir la llenura del Espíritu Santo del Ruach HaKodesh. Quiere decir entonces que Yeshua viene de vivir la cuenta del Homer. Viene de vivir la cuenta del Homer. Yeshua viene de un proceso de 49 días. Que los 49 días lo condujo a Shavuot. Y fue en Shavuot donde él fue lleno del Espíritu Santo. Fue en Shavuot donde él fue revestido con poder del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y fue el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu de santidad, quien impulsa a Yeshua para ir al desierto. ¿Para qué? Para ser probado. Pero la pregunta es, ¿probado en qué? Y acá es donde viene el tema. Quiere decir entonces también que después de Shavuot seremos llevados por el Ruach HaKodesh al desierto. O sea que si usted pensaba que venía de un desierto y en Shavuot se terminaba, lamento decirle que en realidad el desierto no se acabará jamás. Siempre, y más en este tiempo, siempre estaremos de desierto en desierto, de midbar en midbar. Ahora, ¿probado en qué? Oseas 2:14 dice, y la seduciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El objetivo del midbar es Dios hablarte al corazón.
El objetivo del desierto es Dios hablarte a tu corazón, probar lo que hay en tu corazón. El desierto entonces es una etapa donde aprendemos a escuchar la voz de Dios, la voz del Eterno. Es donde a través de escuchar su voz que podemos establecer una conversación, un diálogo y recibir una mayor revelación de los misterios escondidos que están por delante. Shavuot entonces te va a preparar para un siguiente nivel, un nivel donde vamos a tener que enfrentar cosas tremendas, como las mismas fuerzas espirituales de maldad. ¿Estamos acá? ¿Vamos bien? No se me vaya, por favor, no se me desconecte. ¿Se entiende? Entonces, Shavuot hace que lo que viene para el mundo no lo enfrentes solo, sino que lo enfrentes con la sabiduría y con el poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Para los tiempos que vienen, es de suma importancia que para las cosas que vienen, usted y yo caminemos en la dirección de la voz del Eterno hablándonos, tomando la sabiduría del Ruach HaKodesh y el poder del Ruach HaKodesh para enfrentar las tremendas cosas que vienen en los próximos tiempos. ¿Se entiende? El desierto entonces, Yeshua fue probado ¿en qué? Fue probado en saber discernir la voz de Dios de la voz del enemigo, pero también de la voz de su corazón. La voz de su corazón tenía que ver ¿con qué? Con los deseos personales. Quiere decir entonces que después de Shavuot, en el Midbar, en el desierto, no solamente escucharemos la voz del Eterno, sino que tendremos que discernir cuándo es Dios hablándonos, cuándo es nuestro corazón hablándonos y cuándo es la influencia del enemigo hablándonos. ¿Se entiende? Entonces, vamos avanzando. Eso es lo que es Bamidbar. Eso es lo que es el desierto. Ahora, el problema que tuvo el pueblo de Israel, en el desierto, es que ellos nunca entendieron para qué fueron llevados al desierto. El problema del pueblo de Israel es que ellos nunca entendieron por qué salieron de Egipto. Su objetivo estaba puesto en la tierra prometida y eso era correcto. Pero nunca entendieron el plan profético de Dios. Una cosa es haber vivido un Pesaj. Una cosa es haber vivido la libertad al haber creído en Yeshua. Una cosa es haber aceptado a Yeshua como Señor y Salvador. Pero otra cosa es no entender para qué somos llevados al desierto. Ese fue el problema del pueblo de Israel. Ellos no entendieron para qué fueron llevados al Midbar, para qué fueron llevados al desierto. O sea, ellos vivieron el Pesaj, pero no pudieron entender el proceso que lo iba a conducir a la tierra prometida. Usted y yo podemos entender el Pesaj en todas sus dimensiones,
Pero si no entendemos el proceso del desierto, el proceso del Midbar, jamás vamos a poder entrar a la tierra prometida. Porque a la tierra prometida se entra después de haber cruzado el Midbar, después de haber cruzado el desierto. ¿Se entiende? O sea, el pueblo de Israel nunca entendió la proyección profética, nunca le dio importancia al desierto como tal. Más cuando el desierto literal, que cuando Dios lo sacó al pueblo y lo llevó al desierto literal, fue ese periodo de 40 años que vagaron en el desierto, donde ellos vivieron un nivel espiritual más elevado como nunca antes en la historia. Se dice que la espiritualidad, el discernimiento, el poder de Dios, las manifestaciones de Dios, se dice que los milagros de Dios, la Shekinah de Dios, todo eso sucedió en el desierto al punto que algunos dicen que Moisés no pudo pasar a la tierra prometida porque no estaba preparado para enfrentar al mundo, porque estaba acostumbrado al desierto, estaba acostumbrado a la Shekinah, estaba acostumbrado a un nivel de revelación mayor. Entonces, desierto no es sinónimo de estar mal, de estar en crisis, que estar bajoneado, que estoy esto, que estoy lo otro y que estoy a prueba. No, no es señal de eso. El desierto no es eso, el desierto es vivir una etapa donde el eterno Dios habla a nuestro corazón para llevarnos a un nivel mayor de gloria en gloria. ¿Se entiende? El tema es que el pueblo nunca se alineó a Dios. El problema del pueblo y el problema de muchos de nosotros es que no nos alineamos a los tiempos de Dios. El desierto no es como pensábamos. El desierto, el Midbar, no es como nosotros. Tenemos que emigrar de esa mentalidad. Tenemos que sacar ese concepto, ese patrón de nuestra mente. El desierto no es como pensábamos, sino que, fíjese, que por ejemplo cuando nosotros leemos la Biblia dice que Dios llevó al desierto. El desierto para nosotros es sinónimo de que solamente hay arena, hay calor, el viento que azota la arena te golpea. Es sinónimo de que no hay nada. Sin embargo, cuando nosotros leemos y estudiamos la travesía del pueblo de Israel en el desierto, el pueblo de Israel tenía animales. Entonces, si el pueblo de Israel tenía animales, la pregunta es, si el desierto era todo arena, ¿cómo se alimentaban los animales? Quiere decir entonces que había ¿cómo decirlo? En el desierto donde el pueblo estaba, había lugares donde había pastos. Quiere decir que en el desierto, el pueblo de Israel, había lugares donde había pastos, donde su ganado podían ir y alimentarse. Había buenos pastos, donde los animales podían comer. Quiere decir entonces que en medio del desierto Dios proveía el alimento para los animales. Quiere decir entonces que si pasto es lo que comían, por ejemplo, las ovejas, quiere decir entonces que el Dios eterno proveía del buen pasto y Él era el pastor pastoreando a su rebaño, a su pueblo. ¿Se entiende? Ahora, el desierto, en un lugar geográfico, el desierto estaba afuera. Si usted ve el lugar geográfico, o sea, lo estudia, usted va a encontrar, aún en la actualidad, ¿sí?
que el desierto está afuera de la ciudad. En la tierra de Israel, las ciudades donde están hoy avanzadas, civilizadas, pero el desierto sigue estando. Ahora, estaba la ciudad, estaba la ciudad y por alguna manera, por así decirlo, cruzando la calle, ya comenzaba el desierto. Entonces, el desierto estaba afuera de la ciudad. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si el desierto, el Midbar, es una etapa donde Dios habla a nuestro corazón, habla a nuestra intimidad, quiere decir que Dios, cuando quiere hablarte, te saca del entorno en el que estás y te lleva al desierto para hablar a solas. O sea, cuando dos personas querían intimar una conversación, querían establecer una conversación para que nadie se enterase, estas dos personas tenían que salir de su entorno e irse al desierto para que lo que pudiesen hablar quedase entre ellos dos. Cuando una persona quería establecer una conversación con otra persona, ambas tenían que irse al desierto, salían de la ciudad y se iban al desierto. Se iban de su ámbito, ellos tenían que, se iban de su contexto. ¿Qué nos está hablando esto? ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando Dios te quiere hablar, que cuando Dios quiere hablar con vos, cuando Dios quiere hablar contigo, Él tiene que sacarte de tu contexto en el que estás. Él tiene que sacarte del ámbito en el que estás. Él tiene que sacarte del pensamiento del que estás. Él tiene que sacarte de tu influencia y llevarte al Midbar, llevarte al desierto para establecer un diálogo. Para que ahí poder, o sea, te tiene que sacar para poder hablar a tu corazón. ¿Se entiende? Lo que Dios está haciendo en este tiempo, lo que Dios viene haciendo, lo que Dios viene haciendo en este tiempo, proféticamente hablando, lo que Dios viene haciendo proféticamente hablando, es que Dios está tomando a su remanente de entre las naciones, llevándola al desierto para hablar a su corazón. Desde una manera espiritual, si le podemos llamar espiritual, lo que Dios está haciendo en este tiempo nos está sacando de un contexto, llevándonos a la realidad de Él, para mostrarnos desde su perspectiva lo que sucede en las naciones. En Egipto el Eterno escuchó el clamor del pueblo. En Egipto Dios escuchó el clamor del pueblo, Dios trajo la liberación del pueblo, pero fue en el Midbar, fue en el desierto que el pueblo pudo escuchar la voz de Dios. Quiere decir, o sea, desierto, Midbar, es un lugar para estar a solas, para hablar a solas. Cuando usted quiere hablar algo importante con alguien, no lo va a hacer público, lo va a hacer a solas, para que nadie se entere. Ese es el Midbar. Midbar significa que te salís de tu lugar, de tu condición, para entrar en un tiempo para estar a sola y escuchar a Dios.
¿Estamos acá? Como decía al comienzo, la palabra de midbar significa desierto, que significa una etapa, significa conversación, y que su raíz es la palabra dabar, y la dabar significa palabra. Pero dabar también significa aconsejar. Dabar también significa aconsejar. Quiere decir entonces que midbar, el desierto, es para estar a sola con Dios, para establecer una conversación con Dios, para escuchar el consejo de Dios. Midbar no necesariamente es que tú te tienes que aislar de la sociedad, físicamente hablando. No es que tú tienes que, bueno, me tengo que aislar, me tengo que ir solo a la montaña. No, midbar es que tengo que salir de mi entorno, tengo que salir de... No. Midbar no necesariamente es aislarte físicamente, sino entender que midbar es un proceso de estar a solas con Dios, donde escuchamos el consejo de Dios. Midbar es para escuchar al Padre. El midbar de los hijos es para escuchar al Padre. Al menos que usted no crea la paternidad y usted escuche cualquier voz, pero cuando un padre te habla, es Dios hablando, y eso quedó claro. Entonces, cuando Dios te llama al midbar, te llama al desierto, es para escuchar la voz del Padre Celestial, por medio del Padre terrenal, por medio de la paternidad espiritual. Salir de Egipto fue llevarte al desierto. Para Dios sacar al pueblo de Egipto y llevarlo al desierto fue un trabajo, llamémosle, no tan complicado, porque Dios lo hizo, no el pueblo. Es difícil salir de Egipto e ir a la tierra prometida sin pasar por el midbar, sin pasar por un desierto. No podemos pasar por alto el desierto. No podemos pasar por alto. Cada vez que Dios quiere hablarte, te sacará del entorno. Cada vez que Dios quiere hablarte, te sacará de la influencia. Cada vez que Dios quiere hablarte, te sacará de Egipto, te sacará los patrones del mundo, de la sociedad, etc., y te va a llevar al midbar. Cada vez que Dios inicia un tiempo nuevo, y esto es lo que sucede con Shavuot, lo que Dios viene haciendo con su pueblo de Shavuot en Shavuot es tremendo. El Shavuot del año pasado fue marcado por un tiempo de crisis mundial que en el 2020 fue provocado por el COVID que el nuevo orden mundial estableció, pero que Dios utilizó. El nuevo orden mundial planeó lo de la cuarentena, lo del COVID, etc., pero Dios tomó lo que el nuevo orden mundial o la antimesías estaba proyectando, lo tomó para poder trabajar en su pueblo. Entonces, el proceso que vivimos el año pasado de Pesach a Shavuot, y de Shavuot a Yom Teruah, de Yom Teruah a Sukkot, fue tremendo, porque nunca antes en la historia de la humanidad se vivió tal cosa. Entonces, el año pasado, después de Shavuot, se marcó un tiempo nuevo. Pero a partir también de este Shavuot que estamos pronto a entrar, será un tiempo marcado por una nueva etapa traída por el mismo Dios.
Cada vez que Dios va a iniciar un tiempo nuevo, yo estoy seguro que a partir de este Shavuot y los meses que vienen, entraremos de lleno a las cosas que vienen de parte de Dios para enfrentar lo que viene de parte del antimesías. Estoy seguro que cada vez que Dios inicia un tiempo nuevo, Él lo va a acompañar ese tiempo nuevo con manifestaciones. Dios acompaña un tiempo nuevo marcado por milagros, por señales, por prodigios. Cada Shavuot es marcado por una mayor manifestación del poder del Ruach HaKodesh. Cada vez que Dios inicia un tiempo nuevo, lo trae trayendo milagros y sobre todo milagros de provisión. Prepárese para la provisión que viene de parte de Dios para los próximos meses y los próximos años. Porque los tiempos difíciles que se vienen para la tierra, para la humanidad, para nuestro entorno, va a ser cruciales. Porque la influencia espiritual que opera en el desierto, ¿sí? Y tomando como referencia lo de Yeshua, pero lo que está operando en la sociedad hoy, eso nos está llevando a entender que el nuevo orden mundial, la antesala de la manifestación del antimesías, está contraatacando y va a contraatacar aún más todavía, trayendo oposición, miedo, temor. Entonces cada vez vamos a estar más como nos van a arrinconar para que nosotros cedamos a nuestra voluntad a ellos. Y cuando nosotros no cedamos nuestra voluntad, se nos va a ver fea la cosa. Pero sin embargo, marcado por un tiempo de Dios, Dios promete traer provisión. Tenemos que entender que vamos a ser marcados por tiempo de milagro, provisión. Aun cuando quisiéramos comprar y no nos vendiesen, porque no nos hemos vacunado y porque estamos en contra del sistema y no quisimos, prepárese porque de donde sea Dios traerá provisión, traerá el alimento, porque Dios dijo que no faltará la harina, la tinaja y el aceite en la vasija, mas por su palabra. Y esa es la palabra profética para este tiempo. Esa es la palabra profética para este tiempo, el tiempo que viene. Preparémonos porque la harina no va a menguar y el aceite aumentará. Porque estamos, mire, ¿cómo será de tremendo esto que estamos en el sexto año, rumbo al séptimo año, que es el año Shemitah? El próximo Yom Teruah, entre septiembre y octubre, no recuerdo bien la fecha, de este año 2021, entramos al año Shemitah. Y junto con el año Shemitah viene una crisis económica muy grande. O sea, ya lo estamos viendo. Pero la crisis que viene, el año Shemitah viene acompañado por la espada, por la mortandad y por el hambre. Viene un gran hambre a la tierra. Pero para los hijos del Eterno, los hijos de Dios, que caminamos en fe y en obediencia a su palabra, a su mandamiento, nuestra fe puesta en Yeshua, nos irá acompañando manifestaciones de provisión, milagros. Prepárese para esos días. ¿Por qué digo esto? Porque en el sexto año Dios promete bendecirte el doble. En el sexto año del año Shemitah, Dios promete bendecir el doble, que su bendición te alcanzará por 3 años. Para el año séptimo, que es el Shemitah, que no se trabaja la tierra. Para el octavo, que es un nuevo comienzo. Y para el noveno también. Entonces, lo que está pasando en el contexto del COVID, Dios nos está sacando de un contexto para hablar a su pueblo. Bamidbar no es un desierto como el que pensamos, donde hay arena, etcétera, como dije, sino es una invitación del Eterno para hablar. Midbar es un moed, es un tiempo señalado del Eterno.
Es una invitación al tabernáculo de reunión. Si usted analiza Números capítulo 1, versículo 1, dice que habló Dios a Moisés en el desierto, en el Sinaí, en el tabernáculo de reunión. Significa que en el desierto Dios mandó a construir el tabernáculo, y el tabernáculo era asegurarse la presencia de Dios en medio del pueblo. Quiere decir entonces que en el desierto, en el tabernáculo, la misma gloria de Dios desciende para cohabitar con nosotros. Quiere decir que el midbar es el midbar es una invitación, es un moed. En el tiempo en el que estamos, Dios nos tiene en un desierto. En el tiempo en el que estamos, Dios nos tiene en un desierto. ¿Por qué nos tiene en un desierto? Porque Dios nos ha aislado. Nos sacó de la ciudad y nos llevó al desierto a hablar a solas. En el contexto del COVID, en el contexto mundial, Dios nos aisló, pero no nos aisló en la cuarentena que el gobierno te impone, sino que te aisló, te sacó del contexto en el que estaba para hablar a tu corazón, para darte la dirección profética para el tiempo que viene. El tiempo del desierto, el tiempo del midbar, es romper todo vínculo. Escuche bien esto. El propósito del desierto, el propósito del midbar es romper todo vínculo que te une a Egipto, que te une con el mundo. Dios te saca de la ciudad, te lleva al desierto para romper. Dios te saca de Egipto, te lleva al Sinaí para romper todo vínculo egipcio y del mundo que ha tenido influencia sobre nosotros. En ese tiempo Él nos está hablando. En este tiempo es donde Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Dios nos ha traído a un midbar, a un desierto. Nos ha traído para hablar cosas que tienen que ver con la profundidad del corazón. Dios nos viene hablando de cosas, que debemos de romper. Escuche esto, todo lo que usted aprendió, todo lo que yo aprendí, todo lo que hemos aprendido en Egipto no nos sirve. Todo lo que hemos aprendido en el sistema religioso no nos sirve para el tiempo que viene. Por eso Dios nos está sacando de un contexto proféticamente, metiéndonos en otro, porque para los tiempos que vienen, los días que vienen, no nos va a servir la forma, la manera que estábamos acostumbrados. De hecho, el año pasado con el COVID, cuando las iglesias se cerraron, se acabó todo. Estamos acostumbrados a una manera y el COVID vino y nos rompió con todo. Fue Dios hablándonos, diciéndonos, esto no te va a servir para lo que viene. Y no me malinterprete pensando que yo estoy diciendo que estoy en contra de las reuniones, el templo, etc. Porque si usted depende de la espiritualidad de Dios yendo a un templo, entonces usted no entendió nada. Dios no viene hablando de romper con todo pensamiento patrón egipcio, mundano, de un sistema corrupto que lo único objetivo que tiene es llevar al hombre a la perdición. Dios saca de una forma de vivir al pueblo diciéndole, eso no te va a servir. Dios saca o nos ha sacado o sacó al pueblo diciéndole que lo que te sirvió en Egipto no te va a servir para la tierra prometida. Si no logramos cambiar la mentalidad,
si no logramos emigrar del concepto del patrón que nos gobierna, egipcia, esa manera de vivir, y perdóname que seas fuerte, pero esa manera de vivir no nos va a servir. No te va a servir para los días que vienen. No te va a servir. Si no emigramos, vamos a terminar muriendo como la generación que murió en el desierto, que murió con la esperanza de entrar a la tierra prometida, mas no pudieron. ¿Cómo será que fue tan fuerte la influencia que cuando ellos salieron de Egipto rumbo a Shavuot, en el camino construyeron un becerro de oro? Y Dios le dijo, no muchachos, eso no sirve, eso es pagano. Toda adoración que no esté alineado con la instrucción del Eterno es paganismo. Toda adoración que no esté alineada a los tiempos de Dios es paganismo. Porque aunque hayamos vivido un Pesaj y hayamos vivido una transición y somos el pueblo escogido y cantamos que somos el pueblo escogido y vamos a la tierra prometida, pero un becerro de oro te descalifica, porque la adoración a Dios no es como a vos se te ocurre, como a mí se me ocurre, como yo quiero. Porque lo que para el pueblo el becerro era adoración a Dios, para Dios era idolatría que provocó la muerte de 3.000 personas. Entonces, si usted quiere adorar a Dios en este tiempo, asegúrese de buscar el diseño correcto. Porque no sea cosa que nos encontremos adorando el diseño equivocado. Tenemos toda la mejor intención de adorar, pero podemos estar adorando en el diseño equivocado. Todo lo que aprendimos en el sistema religioso no nos servirá para el tiempo que viene. En el desierto es donde Dios habla a nuestro corazón. En el desierto Dios nos enamora. En el desierto Dios nos enamora, pero cuando llegamos al Sinaí, llegamos a Shavuot, Él hace un contrato matrimonial, Él hace la ketubá, hace el compromiso de matrimonio. En el desierto te enamora, pero cuando te lleva a Shavuot, lo que Dios hace es contraer un matrimonio, porque eso es Shavuot. Shavuot es un contrato, es una ketubá, es el compromiso de una boda. Llegar al tiempo donde vivimos lo que hemos predicado. Escuche esto, y ya voy terminando, aguánteme 5 minutitos más. Llegar al tiempo en el que estamos viviendo, bajo la influencia que estamos viviendo, bajo el contexto que estamos viviendo. Ha llegado el tiempo donde lo que hemos predicado dejará de ser una teoría para convertirse en una cultura. Llegará el tiempo, o mejor dicho, llegó el tiempo, donde lo que hemos predicado por años dejará de ser una teoría para comenzar a ser una cultura, y la cultura del reino. Vienen días cuando se cumplirá la palabra que dice, estamos en días y vienen días cuando se está cumpliendo la palabra que dice, si oyeres hoy mi voz y no endurezcáis vuestros corazones, como hicieron vuestros padres en el desierto. Hemos venido guardando los mandamientos del Eterno. Hemos venido obedeciendo los mandamientos.
pero estamos entrando un tiempo donde estamos escuchando la voz del Eterno, hablando a nuestro corazón, trayéndonos la dirección correcta, el camino correcto, alineándonos a los tiempos correctos. En el desierto Dios te va a proveer alimento, calzado, tiendas, pastos. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, los llevó al desierto y muchos se preguntaron, ¿y ahora qué vamos a comer? Dios le dio alimento. ¿Y qué vamos a vestir? Su calzado no se envejecieron. Así que si usted se encuentra en un desierto, dele gracias a Dios, porque en el desierto Dios le está hablando. Ahora, después de Shavuot, no termina el desierto. Después de mañana, no termina el desierto. Escuche, después de Shavuot no termina el desierto. Pero solos los que se han mantenido en el desierto, en el Midbar, sobrevivirán a lo que viene para el mundo. Solo los que se mantienen en un desierto podrán soportar lo que viene para los días que vienen. Porque hemos comenzado a vivir de Midbar en Midbar. Hemos comenzado a escuchar la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios. Así que quiera Dios que en esta tarde, a unas horas ya de comenzar, con esta palabra en mente, en nuestro corazón, poder recibir Shavuot, donde seremos coronados, donde nuestra identidad será reafirmada como pueblo. Así que les bendigo, que puedan disfrutar, que puedan pasar un buen tiempo, que el Ruach HaKodesh venga sobre cada uno de ustedes, lo revista de poder, le dé esa frescura, esa llenura, ¿sí? Y puedan vivir un tiempo especial, un nuevo tiempo, una nueva etapa. Después de Shavuot comienza un desierto de 4 meses hasta Yom Teruah. Así que les bendigo, que puedan tener un buen tiempo, disfruten en familia, lo que puedan congregarse, háganlo, aparten su primicia, preséntenle al Dios eterno y por favor, expectantes, porque Dios traerá al sonido del shofar la voz que hablará a nuestro corazón, nos va a direccionar para lo que viene. Así que Shabbat Shalom para todos, Shavuot y que tengan una buena semana.